Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? La semana pasada vi una entrevista con un sacerdote exorcista que hablaba de los diálogos reiterados que ha tenido durante su carrera con entes que poseían gente que se autodenominaban o ángeles caídos o demonios y hasta dice haber hablado con alguna entidad que se denominaba él mismo el diablo en sí. Y quiero decirles que me pareció fascinante todo lo que contaba este sacerdote. Y antes de comenzar a hablar de esto, quería compartir con ustedes algo personal. Es que siento que en esta época está ocurriendo algo muy especial, que es lo contrario a lo que yo, por ejemplo, experimenté de niña, de adolescente, cuando yo sentía que había una especie de intento de dividir entre judíos, cristianos, católicos, musulmanes. Ya lo vemos a nivel mundial, como todo este tipo de intento de generar esa división puede llevar también a cosas muy feas, como lo que vemos entre Israel y los palestinos, lo cual no tendría por qué ocurrir a menos que se ejerza una especie de ingeniería social para crear una enemistad. Y lo que yo veo hoy es que en este mismo momento de la historia existen dos lados. Uno es los que creen en Dios y otro es los que quieren destruir esa creencia. Y tengo que admitir que encuentro mucho en común de golpe con gente cristiana, católica, musulmana, porque al fin y al cabo estamos del mismo bando. Y yo les cuento que dentro de los comentarios, de los miles de comentarios que yo leo en mi canal, en este canal, muchísimos me dicen, soy católico, soy católica y te sigo y te agradezco por mostrarme otras perspectivas sobre el Antiguo Testamento o enseñarme cosas que no sabía. También musulmanes me escriben, cristianos me escriben y a mí eso me emociona enormemente y me llena de agradecimiento el hecho de que seamos capaces de dejar de lado los prejuicios o las costumbres a las que nos han acostumbrado a que si somos de cierta religión no tenemos que escuchar a otro de otra religión o tenemos que no quererlo, que criticarlo, etcétera. Y de golpe yo veo que hoy más que nunca se está generando un acercamiento y una unión. Y eso a mí personalmente me hace muy feliz, sobre todo que lo veo aquí en mi canal muchísimo. Y quería agradecerles a todos ustedes, todos aquellos que son de otras religiones que no es la mía, pero que están aquí y que valoran este contenido y que son capaces de saltar los prejuicios y sacar lo bueno de lo que yo les traigo. Y volviendo al tema del exorcista, yo quiero decirles que hace años yo jamás hubiera escuchado a un sacerdote, esa es la verdad, porque venía de una educación que hacía que yo ni siquiera se me ocurra hacer una cosa así. Pero hoy estoy empezando a escuchar muchas personas en el mundo que representan otras religiones, pero que veo que todos somos soldados del uno y todos nosotros estamos tratando de despertar a la gente para que se den cuenta de esta campaña, que su intención es desconectar a la gente de Dios. No importa si eres cristiano, católico, musulmán, judío, porque todos creemos en el uno, porque hay un Dios que se presentó de diferentes maneras en diferentes momentos de la historia, en diferentes idiomas, diferentes libros, porque en esa época no había internet para que todos vean todo instantáneamente. Entonces, yo creo que es más que claro que el uno, Dios, se expresó en diferentes puntos del planeta en sus respectivas culturas, pero es el mismo Dios. Entonces, de nuevo, decirles que me siento yo misma conmovida por sentir que puedo escuchar a gente que antes quizás no me lo permitía. O sea que esto es recíproco, lo que yo les doy a ustedes y también lo que yo recibo de ustedes, sean o no de mi religión. Entonces, volviendo a el testimonio fascinante de este sacerdote exorcista, lo que cuenta es que a través de todos estos diálogos con estas entidades que poseen a la gente, sale a la luz lo que ocurrió en cierto momento de la historia, hace
quizás miles, millones, no se puede saber cuántos años, ¿no es cierto? Y lo que explica el sacerdote es que antes eran todos ángeles de bien. Dios tenía a sus ángeles, que eran entes puros, llenos de amor, eran servidores de Dios. Y cada uno de ellos tenía un rol específico, esa era su esencia. Y tenía que cumplirlo porque él era servidor de Dios. Y ahí ocurre ese momento que yo ya he explicado en muchos videos, que también aparece en muchos otros libros, como por ejemplo Un curso de milagros, ese momento del pensamiento de qué pasaría si yo hiciera otra cosa. En inglés, Un curso de milagros lo dice what if, ¿qué si yo hiciera otra cosa? Es decir, que esos ángeles primero actuaban totalmente de acuerdo a su esencia, sirviendo a Dios de acuerdo al rol específico. Y de golpe entró ese momento de duda, de pregunta, de decir, ¿qué pasa si yo hago otra cosa? Y ahí fue cuando se genera la separación de ese ente de la divinidad, y tal como lo explica Un curso de milagros, fue un momento de terror, porque desde estar conectados y unidos totalmente a Dios, ese pequeño pensamiento de hacer otra cosa los separó de la totalidad del infinito, lo cual es perder el infinito, es una sensación de una pérdida tan grande que hizo que estos ángeles huyeran y cambiaran en su esencia. Y sobre todo, lo que cuenta el sacerdote es que al crearse el hombre, el ser humano, los ángeles entendieron que iba a haber una criatura que fue creada para ser la expresión divina en carne y hueso. Es decir, que iba a ser más elevada que los mismos ángeles. El ser humano, en su versión de Adam Kadmon, que es el hombre primordial, iba a ser equivalente a Dios, pero en carne y hueso, en un mundo material. Y junto con esa separación de la unidad total y perfecta con Dios, esos ángeles sintieron un odio hacia el ser humano y comenzaron a intentar destruir ese paraíso en el que el ser humano tenía que vivir. Y ya vemos lo que ocurrió, hasta dónde hemos llegado hoy, en qué sociedad tan horrible vivimos, en qué mundo tan lleno de dolor, sufrimiento, injusticia. Todo eso es luego de una cadena de sucesos desde la creación, desde la pérdida del paraíso y hasta hoy. El punto que a mí me pareció más interesante de lo que hablaba este sacerdote es cuando este ente revela que esos ángeles, por más que sean entes muy poderosos, los ángeles caídos, los que hoy se los puede considerar oscuros, por más que nosotros pensemos que ellos son muy poderosos, que manejan todo, etc., la verdad es que se odian a sí mismos, sienten una especie de repulsión hacia ellos mismos por no estar viviendo y ejerciendo su rol, lo que era su esencia, que era servir a Dios en el rol específico que Dios les había dado. O sea que vemos que, por un lado, ese deseo de hacer otra cosa, de elegir otra cosa, los hizo alejarse del Creador, generar odio hacia todo y hacia ellos mismos también. Y junto con ese odio también podemos entender que existe un deseo de destruirlo todo. Y sobre todo, destruir al ser humano inocente, puro, justo. Ese es el que más quisieran destruir, porque ese es el que tendría una chance de representar la divinidad en la tierra. Entonces podemos primero empezar a entender que toda esta campaña de alejarte de tu fe en Dios es una campaña que viene desde ese lado, desde un intento de detener un proceso que tiene que ocurrir sí o sí, porque ahora toquemos un punto muy importante, y es que en los tiempos divinos, en la mente del Creador, no existe pasado, presente y futuro. Todo lo que pasó o va a pasar ya sucedió, es decir, todo pasa paralelo. Y el hecho de que el ser humano va a llegar a ese punto de ser la vasija que puede contener la divinidad, eso ya es un hecho. Pero esos entes oscuros, al separarse del Creador, ellos mismos entran en un estado de tiempo lineal, de ego, de intentar hacer algo que ya hasta olvidaron que es imposible, que es detener
ese avance y esa evolución en el ser humano hasta llegar a ser la vasija perfecta para contener a la divinidad. Y todo esto se conecta con la porción de la Torá de esta semana, que es la porción llamada en hebreo Tzav. Estamos en el libro Va'ikra, que se traduce como Levítico, aunque Va'ikra no quiere decir Levítico, sino quiere decir y llamó o y llamará. El significado del libro Va'ikra lo expliqué en el video anterior, con lo cual los invito a verlo, porque ahí está explicado también el nombre y por qué se llama así. Y en este segundo libro de Va'ikra, es decir, la segunda porción llamada Tzav, ¿qué quiere decir Tzav? Tzav viene de la raíz tzivui, que quiere decir ordenanza. La palabra Tzav es el imperativo del verbo ordenar. Entonces les voy a leer cómo comienza en hebreo y luego les voy a traducir. Y vamos a ver la conexión entre todo esto. Estamos en Levítico 6. Dice así: Vayedaber Adonai el Moshe leemor, tzav et Aaron ve et banav, leemor sot torat haolah, u העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. Les voy a traducir literal lo que dice aquí. Aquí dice: y habló Dios a Moisés y le dijo: ordénales a Aarón, su hermano, ¿sí?, y a sus hijos, y diles que esta es la enseñanza sobre la ofrenda, que es la ofrenda sobre el foco de fuego, sobre el altar. Toda la noche hasta la mañana estará sobre el foco del altar. El foco se dice moked en hebreo, es el foco donde está el fuego del altar. Es decir, que vemos también en esta porción de la Torá que se está hablando otra vez del tema de los sacrificios sobre el altar. Y todo el libro Va'ikra habla de esto. O sea, vemos que un libro entero de la Torá es dedicado a hablar sobre los sacrificios. Y ya expliqué en el video anterior que no se trata de sacrificar animales, sino de sacrificar el lado animal del ser humano para poder elevarse y ser capaces de contener la divinidad adentro. Porque volviendo al tema del que hablé al principio del video, que es el testimonio del sacerdote exorcista, esa separación que ocurre de esos ángeles de la divinidad trae con ello también mucho ego y muchas inclinaciones al mal a través de los lados más animales. Y a su vez, estos mismos ángeles caídos siempre tratan de tentar al ser humano a que caiga y sucumba ante ese lado animal. Esa es la forma de alejarlo de la divinidad. ¿Y cómo lo hacen? Porque muchos hemos escuchado la expresión vender el alma al diablo, ¿no es cierto? Y lo que yo siempre explico es que cuando alguien vende el alma al diablo, no es que un día le toca a la puerta a alguien y al abrirla se encuentra un señor trajeado con una barbita en punta, con 2 cuernitos y una cola larga, que le dice: mire, aquí tengo un contrato, por favor fírmeme la venta de su alma. No funciona así. Vender el alma al diablo es caer en la tentación de hacer todo tipo de cosas que alejan a la persona de la divinidad. Y todas estas cosas tienen que ver con el lado animal. ¿Y qué es el lado animal? Es satisfacer los deseos egoístas sin tener en cuenta qué es lo que generamos en el prójimo con esa satisfacción. Tiene que ver con el materialismo, con el ego, con querer más dinero, más poder, más placeres físicos. Y de nuevo, lo importante es entender que no es que aparece una situación en la que claramente la persona sabe que está a punto de vender su alma al diablo. No, son situaciones a diario. Por ejemplo, un funcionario político al que se le promete dinero si firma algo que al fin y al cabo va a dañar a los ciudadanos de su país. Otro puede ser un caso de un empresario que para sacar más dinero para su empresa prefiere, en vez de utilizar la industria de su país,
importar bienes de, digamos, la China, donde los que están produciendo esos productos son niños en estado de semiesclavitud. Pero esa persona no piensa o no se da cuenta que está vendiendo su alma al diablo. Le parece normal lo que está haciendo o decidiendo. Simplemente está pensando en generar un alza en las acciones de su empresa como gerente. Pero lo que está haciendo al fin y al cabo es satisfacer su deseo de ser considerado un mejor gerente. Es decir, está sucumbiendo ante su ego. Sucumbir ante el lado animal es también, por ejemplo, reaccionar con crítica hacia el prójimo, con enojo, con odio, con envidia, porque todas esas reacciones son reacciones desde el miedo, porque un animal está en estado de supervivencia, es decir, que todo el tiempo tiene que estar al acecho, tiene que estar cuidándose de depredadores. Es decir, los animales siempre están en un semi-estado de atención. Podemos verlo en perros, gatos, hasta en los animales que tenemos en casa, que cualquier ruidito hace que inmediatamente reaccionen con una especie de miedo. Entonces, todas esas características del ser humano de sentirse amenazados, por ejemplo, por el éxito de un amigo o amiga, por lo cual se lo critica o se le va a buscar de qué forma arruinarle quizás sus proyectos, aunque sea de forma inconsciente. Eso es una relación tóxica, por ejemplo, tener al lado un amigo o amiga que en vez de apoyar lo que estamos haciendo, está tratando de hacer tropezar a la persona para que no logre realizar sus proyectos, porque esa propia realización o éxito genera en su amigo o amiga un miedo al pensar o quizás sentir hasta de forma subconsciente que si su amigo o amiga tiene éxito en su proyecto, se va a alejar de él. Puede ser explicado de muchas maneras, pero lo que vemos es que ese lado animal tiene mucho que ver con el ego y el miedo, y eso es lo que nos aleja de nuestra capacidad de elevarnos y unirnos a la divinidad. Entonces, lo importante es la conciencia de por qué estoy reaccionando como estoy reaccionando. Como dice un curso de milagros, existe solo un libre albedrío, es de qué forma reaccionamos, si desde el amor o del miedo. Entonces, para concluir con este video, quería preguntarte, ¿qué piensas tú de todo el tema del exorcismo, de el hecho de que quizás existen casos de entes que poseen gente? ¿Alguna vez escuchaste de un caso así? ¿Conociste? Me gustaría mucho que me lo cuentes abajo. Y también volver a agradecerles a toda esta audiencia maravillosa por escuchar, por compartir, por ser parte, por expresarse abajo en los comentarios y compartir conmigo cosas tan interesantes. Entonces, antes de despedirme, solo desear que sigamos cada vez más uniéndonos más, los que somos de Dios, tal como dijo Moisés en el evento del becerro de oro, dijo, Mi le Adonai Elai, que quiere decir, el que está con Dios, que venga a mí, porque esos son los únicos dos grupos que existen hoy. Entonces no dejes engañarte por aquellos que tratan de alejarte de Dios, con todo tipo de explicaciones racionales, filosóficas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los dejo con mi braja, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.